San Marcos capítulo 16, de un versículo 15. Amén. Sí, este versículo sí casi lo sabemos de memoria, que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Dice así la palabra de Dios, voy a dar lectura y ustedes así uniremos en el mismo versículo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una vez más. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde. Yo te alabo, te glorifico para meditar este hermoso versículo. Enséñanos a obedecer, enséñanos a ponerla por obra, Señor. Que no solamente oidores, sino que hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, por estas palabras que tú nos has dejado hace más de 2000 años, pero están vigente. Todavía nos estás hablando como en aquel tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Tomen asiento. Bien, hermanos, hay hombres que son dueños de empresas o fábricas, son los que dan órdenes a sus trabajadores que hagan alguna cosa. Mi tema se titula Obedeciendo el mandato del Señor Jesús. Obedeciendo el mandato del Señor Jesús. Amén. La palabra mandato significa que un hombre con autoridad ordenó que se hiciera las cosas como él quiere. ¿Quién es este hombre? Es el Señor Jesucristo, el dueño del universo. Que bajó del cielo, no vino de Roma ni de Italia, vino de allá arriba. Este hombre se hizo hombre. Algunos no lo conocieron y otros sí lo conocieron, que fue un hombre con grandes autoridades. Él se hizo humilde, se hizo humano, tomó el cuerpo del ser humano para poder hablar y cumplir o hacer la voluntad de su Padre. Para traer el evangelio de salvación, el evangelio del reino. Él fue enviado para que Él trajera el mensaje de salvación. Ese es el propósito, esa es la visión y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras
A mí me quebranta mi corazón. Tenían razón esas gentes en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías. Cuando ellos leían la palabra, lloraban. No por dolor, sino que por el gozo, de alegría, el poder de la palabra. Ellos lloraban. Por eso no es algo que ya pasó, sino que hasta la fecha la palabra de Dios está vigente. El Señor Jesús es el mismo en aquel tiempo, en el tiempo de Esdras, de Nehemías, en el tiempo de los apóstoles y hoy en la actualidad. Es el mismo. Quien habló, quien dijo estas palabras, el Señor Jesús. Después de la ascensión del Señor, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, antes de la ascensión del Señor Jesús, dejó dicho, ordenó o dio este mandamiento a sus discípulos. Ordenó a sus discípulos que hicieran y que se ponga en práctica lo que Él dijo. Y le dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas son las palabras que dijo a los discípulos o a los que le seguían a Jesús en aquel tiempo. Después de la resurrección de Jesucristo, con grande autoridad, con poder, les dijo a sus discípulos que hicieran este trabajo que es importante para Él y para nosotros hoy en la actualidad. Dice que en aquel tiempo los que siguieron, los que anduvieron con el Señor en ese tiempo, no creían, algunos creían, algunos no. Cuando el Señor Jesús se manifestó primero con las mujeres y luego con los discípulos y luego con 2 discípulos. 3 veces se manifestó. Con las mujeres y con los discípulos y con 2 personas que iban hacia Emaús. Estas palabras están vigente todavía. Quizás ya tiene tiempo, ya tiene 2000 años, más de 2000 años, pero para el Señor fue antier. Está en vigente, está fresquecito. Estas palabras no solamente a ellos, sino que también para nosotros hoy en la actualidad. La palabra predicar significa pregonar o extender o anunciar esa doctrina, esa enseñanza, o expresar lo que ellos habían visto, lo que habían oído, lo que habían aprendido de Él. Y transmitir el mensaje o el conocimiento bíblico que ellos habían aprendido del Señor Jesucristo. La Biblia dice que
después de que el Señor resucitó y luego caminó con ellos todavía 40 días. La estuvo enseñando, le estuvo explicando, le estuvo todos los instruyó, los enseñó. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús andaba predicando, no solamente Él hizo un trabajo y se acabó, sino que Él quería un hombre que fue sanado en aquel tiempo. Después de que fue sanado, quiso ir con el Señor, pero el Señor dice que no lo permitió y les dijo que fuera a predicar o a publicar. Porque la palabra publicar significa extender, publicar, anunciar o transmitir. Es lo que tienen que ser aquellos que fueron sanados en aquel tiempo. Ellos sí obedecieron. San Marcos capítulo 5, 19, donde nos dice la palabra de Dios que este hombre sí obedeció. Gloria al Señor. 5:19, si quieren dar lectura o doy lectura. Si ya lo tienen, se pongan de pie y léanlo. Del 19 al 20. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? O doy lectura. Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y como ha tenido misericordia de ti, y se fue y comenzó a publicar, o sea, a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Este hombre es el primer hombre que la Biblia dice que él fue a decir muchas cosas. Toda la gente se maravillaban viendo lo que el Señor había hecho. Lo que el Señor había hecho con este hombre. No porque era bueno este hombre, sino que porque el Señor tuvo misericordia de él y hizo ese trabajo para que él testificara. La Biblia dice que antes de que él fuera crucificado o muerto en la cruz, él les enseñó a sus discípulos que fueran a predicar. Él los enseñó, les instruyó y los mandó: váyanse. Dice la palabra de Dios que ellos fueron, y dice que se maravillaban viendo los demonios cómo salían, cómo iban para abajo. Uno de ellos llegó y dijo que está bien este trabajo. Vimos muchas cosas. ¿Qué no oyeron? Vimos que los demonios iban para abajo, que no podían hacer nada. Dijo el Señor: pues se alegran por esto, viendo, pero alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es lo que dijo el Señor. Personajes bíblicos que vemos que ellos hicieron este trabajo. Personajes bíblicos que vemos que ellos hicieron este trabajo, que el Señor que le ordenó
una mujer pecadora, una mujer samaritana que vio el cambio en su vida o sintió la presencia del Señor Jesús que estaba cerca de ella. La Biblia dice que después de que eso, que el Señor le dijo todo lo que había hecho, dejó su cántaro. San Juan capítulo 4 del 28. Aleluya. San Juan capítulo 4, 28, 38. ¿Cómo dice? Si así es. Si quieren. Aleluya. Gloria a Dios. No, San Juan 4, 38. ¿Sí? O 25, perdón. Amén. 38. Sí, le dije, leí el 38. Amén. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le he hablado, traído a alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que hagan la voluntad de que me envió. Amén. Aleluya. Aleluya. Aquí vemos, ¿verdad?, la preocupación del Señor Jesucristo buscando almas. Esta es la preocupación del Señor Jesús. Una mujer pecadora. Por eso Él dice su palabra, que no Él vino por los salvos, ni por los que no están enfermos. Él vino a buscar pecadora. Gente pecadora, gente perdida. Y es lo que vino a hacer el Señor Jesús. En el versículo 28, esta mujer anuncia lo que Él había recibido o predica lo que ella había visto de Él. ¿Qué dice el 28? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este Cristo? Aleluya. Amén. Es lo que hizo esta mujer. Dice que dejó su cántaro. Aquí damos cuenta que de veras esta mujer no le importó dejar su cántaro y ir a evangelizar o a predicar o a invitar. Estos son los ejemplos para nosotros hoy en la actualidad. Eso es lo que a nosotros nos motiva. No solamente leer, no solamente escuchar, sino ponerla por obra. Lo que hizo esta mujer, lo que hizo el hombre que estaba endemoniado. El hombre que estaba endemoniado fue sano, fue libre. Y fue a contarle lo que Jesús había hecho en él. Y esta mujer era una mujer pecadora,
lo que ella había recibido por parte del Señor, también lo fue a compartir con los demás. Así es que, hermanos, ese es lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Hagan esto. No solamente disfrutar lo que el Señor ha hecho en ellos y se acabó todo, sino que es un trabajo que el hombre tiene que hacerlo. Es un trabajo con autoridad. El Señor le dijo, id. No dice que a ver si pueden. Id. Háganlo. O deben hacerlo. Y siguen haciendo. Id por todo el mundo. No solamente aquí en su lugar, en Jerusalén, sino que el Señor le dijo, por eso predicar significa extender. No solamente allí en Jerusalén, sino ir en otro lugar. Los apóstoles pensaban que solamente allí en Jerusalén iba a haber este gran privilegio, sino que no solamente allí, sino que en todo el mundo. La Biblia dice que después que el Señor Jesús ascendió al cielo y empezaron el trabajo. Cuando empezó el trabajo, el enemigo se enojó, quiso poner obstáculos, impedimentos, pero no pudo. Ellos con autoridad, ellos iban y predicaban el evangelio. El primer evangelista se llamó Felipe. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 25, si ustedes quieren la lectura. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aleluya. Estos no se quedaron así, hermanos. Pedro tenía razón. Después del día de Pentecostés, fueron llenos con la autoridad del Señor. Salieron a predicar. Pedro dijo y Juan, no vamos a quedar así. Vamos a predicar. Aunque nos maten, aunque nos meten en la cárcel, nosotros vamos a seguir. Vamos a testificar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Siguieron. En el versículo 35 encontramos el primer evangelista del Señor Jesucristo en aquel tiempo. Felipe no era una extraterrestre, era un hombre igual como usted y yo. ¿Qué dice la Biblia? 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien pues, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. aleluya. Y mandó a parar. Y mandó a parar el
Aleluya. Hasta allí nada más. Aquí damos cuenta, hermanos. Estos hombres no solamente oyeron, sino que lo hicieron. Ahora, hermanos, después de un siglo, después de la ascensión de Jesucristo, estos hombres siguieron, se extendieron. Predicaron, le pusieron por práctica lo que el Señor le había dicho, lo que había ordenado. En el primer siglo de ese día del Señor Jesucristo, después de la Asunción, y el Señor Jesús alguien de ellos empezaron a evangelizar todas las regiones que el Señor Jesús no mencionó. Bartolomé predicó en Armenia. No sé si ustedes saben ese lugar. Armenia es donde bajó el arca de Noé. Donde cayó el arca de Noé, es toda esa región. Bartolomé fue a predicar en este lugar. Eran hombres igual como eran cristianos, no fue cualquier persona, eran cristianos. Y Tomás, ustedes saben que fue Tomás, era un incrédulo. Era un hombre incrédulo, pero cuando el Señor Jesús manifestó y le dijo, para que creas que yo soy, ya resucité, mira mis manos, mírame el costado. Él dijo, Señor mío, Dios mío, y creyó. Tomás se fue a predicar en Persia de la India, por allá anduvo predicando. Tomás. Mateo en Etiopía. Mateo en Etiopía. Así se fueron, se regaron en diferentes lugares predicando el Evangelio. Felipe y Mateo. Felipe se fue a Samaria. Mateo se fue a Etiopía. Bartolomé se fue a Armenia. Diferentes lugares se fueron, le pusieron por obra lo que el Señor Jesús había dicho. Jacobo, el menor, en Egipto. Así se fueron diferentes lugares. Se fue en Egipto. Judas por Asia y Persia. Marcos, el hijo de la fe de apóstol Pedro, se fue también a predicar en Babilonia. Primera de San Pedro 5:13. Marcos no fue un apóstol del Señor Jesucristo, fue una persona que se convirtió en la predicación de apóstol Pedro y se pegó de ellos, se unió con los discípulos. No solamente se convirtió y se quedó sentado, sino que empezó. 1 San Pedro capítulo 5 versículo 13. ¿Ya lo vieron? A ver qué dice. Cinco 13. No es, ese no es. 5:13. Léalo.
Amén. Ahí estaba. Marcos, el hijo de María, que su sobrenombre Juan, un hombre que se convirtió en la predicación de Pedro, de apóstol Pedro. Por eso ahí dice hijo, mi hijo, no es hijo, sino que hijo en la fe, que se llamaba su hermana María, donde se hacía culto cuando en el tiempo de la persecución. Un siglo después, estos hombres se dispersieron a diferentes lugares, o se arregaron, en otras palabras. 100 años después de la ascensión de Jesucristo, se regaron a extender el evangelio en diferentes lugares. Tomás, Jacobo, en Egipto. Marcos, que el Juan Marcos, hijo de apóstol Pedro en la fe, en Babilonia. Todas esas regiones anduvieron predicando. No llegaron aquí, pero ellos perseveraron en la doctrina del Señor Jesucristo. No fue fácil, hermanos. No fue fácil andar predicando el evangelio. Ellos sufrieron más que nosotros. Nosotros estamos en la gloria. Ellos no. Según los comentaristas, dicen que ellos oran 10 veces en el día. Aleluya. Ellos oraban mucho. Ellos no fue fácil. Cada cristiano que se convertía en ese tiempo eran perseguidos. Eran es quitar la cabeza o aventarlas en las bocas de los leones. No, era una cosa tremenda. Pero sin embargo, ellos no tuvieron miedo, hermanos. Ellos llevaron el evangelio a diferentes lugares. No tuvieron miedo, hermanos. Pedro y Juan sufrió bastante. El apóstol Juan, dice la Biblia, que por Asia Menor había 7 iglesias en ese lugar. Él se quedó como presbítero en esa zona, pero el imperio romano se enojó y lo quitó en ese lugar y lo llevó a un lugar que se llama Patmos, donde iba a sufrir más. Pero sin embargo, este hombre hizo un bien, porque allí Juan recibió la revelación de Apocalipsis. Por eso la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entre más echaban agua sobre la lumbre, ardía más. No se apagaba la lumbre. Entre más ellos sufrían, entre más echaban más fuego. Siguieron predicando el evangelio. Durante 200, 300 años, 400 años, sus discípulos de los discípulos, ellos siguieron predicando el evangelio hasta que llegó aquí. Ahora, hermanos, ¿cómo se titula nuestro tema? Obedeciendo el mandato del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hacemos hoy? No vaya a pensar al hermano Eugenio porque puede. Tal vez usted pueda decir, porque no tiene trabajo. Yo sí tengo mucho. Podríamos pensar en esa manera, hermanos. Pero, hermanos, no solamente el misionero, el pastor, evangelista, sino que todos nosotros que conocemos la palabra de Dios, debemos tomar en cuenta, como dice nuestro tema, obedeciendo el mandato de Jesús. Quizás ya tiene 2000 años. Quizás decimos, pues hay muchas iglesias.
Hay muchos lugares, pero hay una ocasión di cuenta que según de los de Santa Cruz, creo que fue los 3 de mayo, 3 de mayo parece, cuando sacan todas las imágenes afuera, vi que sí, hay mucha gente que todavía no son cristianos. Hay mucha gente que todavía no son cristianos. Yo he estado en diferentes lugares. En Chiapas se ve que hay muchos cristianos. Creo que es como unos 80% cristianos. Aquí está nuestra hermana, ¿cómo se llama? Ara. ¿Cómo se llama? Raciela. Raciela. ¿Hay muchos evangélicos por Chiapas? Sí, hay muchos evangélicos. Como 80%, no vayan a pensar que son, sino que 80%. Había un lugar donde había muchos evangélicos. Se convertían dueños de fincas, de ranchos, se convertían. Los dueños, los patrones de esas fincas llevaban todos sus trabajadores en una camioneta. Pero para que se convirtieran, solamente el Señor lo puede hacer la obra. Yo he visto cómo se convierta la gente en ese lugar. Por eso también me convertí en ese lugar. Hoy hasta la fecha, hermanos, no solamente hace 2000 años, sino que también hoy usted lo puede hacer ese trabajo. No está ordenando a algún hermano, sino que el Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión, la visión del Señor Jesucristo. Eso es lo que también nosotros debemos hacerlo. No solamente oidores. Se dice que había unos hermanos que estaban cantando, estaban llenos del templo, mucha gente. Estaban cantando todos, estaban gozando. Y llegan un grupo de gente, le dicen, con machete, con palo. Le decían: afuera, afuera. Pero señores, no estamos haciendo nada. Pero por eso digo, afuera. Y le dicen: pero aquí estamos alabando a Dios. Sí, aquí están alabando a Dios. Hay mucha gente que no conocen la palabra de Dios. Ustedes están gozando aquí y ahí hay mucha gente que no conocen la palabra de Dios. Deben preocuparse por la gente que están allá afuera. Ese nos hace ver que también debemos buscar un día, un tiempo para afuera y también aquí adentro. Así como nos gozamos aquí, también hay gente que también puede gozarse con nosotros. Esa es la que nosotros no nos preocupamos, no nos preguntamos. Hay gente que no conoce la palabra de Dios. Es necesario. A veces dejamos de pasar. Se cuenta que había un hermano que trabajaba con un ingeniero que tenía medio año trabajando con el ingeniero. Y por ahí le hablaron del evangelio a este varón. Y llega a su casa, empieza a comentar: ¿qué crees? ¿Qué? Me hablaron del evangelio del lugar. Que hay un Salvador que puede salvarnos de la ira de Dios. El que rehúse no aceptar a Jesucristo será condenado. Y el que acepta a Jesucristo será salvo. Me hablaron de Dios. ¿Cómo lo ve? No, pues está bien, le dijo el trabajador. Está bien eso.
Y eso, ¿qué ya sabes tú? Sí, sí, yo soy cristiano también. Entonces, ¿por qué no me has hablado? Ya tiene medio año trabajando aquí, no me has hablado. Si me hubiera muerto, me voy al infierno y tú nada más viéndome. Es importante, hermanos, hablar de Cristo. Por eso yo siempre he hablado a la gente desde cuando conocí el Evangelio. Me preocupé ver la gente que no conocen a Jesús, no conocen la palabra de Dios. Yo le hablaba a la gente. Partes me sobajaban, partes se convertían. Pero no es por eso, hermanos. Una ocasión me decía un señor: tú no tienes que hacer, no tienes trabajo, flojo, vete a trabajar. Y seguía hablando la palabra de Dios. Gracias a Dios se convirtió. Ese se llama Mariano Rivera, hermano. Se llamaba porque ya se murió. Era un hermano de pueblo que, para que hacerle entender. Pero empecé a hablar la palabra de Dios. Se convierta. Y ya después, públicamente decía: perdóname, hermano. Yo pensaba que lo que tú hacías no era trabajo. Ahora doy cuenta que es un trabajo. Es un trabajo para nosotros, hermanos. No van a pensar que el Señor nada más dice porque dice, sino que porque es muy importante ganar un alma para el Señor. Es incalculable el valor. Para Dios es bastante una persona. Si nosotros nada más sabemos, conocemos la palabra de Dios y no transmitimos, no enseñamos a la iglesia o a trabajar todo el tiempo, vamos a estar como decía un pastor una ocasión que llegó a una casa. En una casita ven como 4 o 5 viejitos ahí nada más, y le dijo: oye, hermano, ¿cuántos meses o años tiene esta misión? Tiene 20 años. 20 años son los mismos, ¿sí? No, esto está duro. Trabajen para que la palabra de Dios se extienda. Necesitamos salir, evangelizar, ganar almas para el Señor. Es que el hermano Juanito no nos dice nada. Y así hay mucha gente. Pero nuestro deber es motivar, es enseñar, transmitir la palabra de Dios a los corazones para que todos trabajemos para la obra del Señor. No es la primera vez que estoy aquí. Yo decía al Señor: Señor, sigo usando mi vida. Sigo usando mi vida, decía el Señor. En mi juventud empecé a trabajar. Un Progreso Itamal, donde nació mi hija, Abby. Mucha gente se convirtieron en ese lugar. Había un hermano que era presidente de la iglesia católica. Me acercó a su casa, empecé a hablar. Lo que hacía yo, allí se siembra frijoles, café. Cuando veo que estaba trabajando, estaba azotando frijoles, me acerco y le digo: ¿le ayudo? Me queda mirando. Como me conocía mucho tiempo, soy evangélico, pastor en ese lugar. Era yo chamaco todavía. Y se me queda mirando. Vi que no podía echar en su bolsa. Voy y lo abro la bolsa y le echo su basura o sus frijoles allí. Y empecé a ayudarle. No le dije nada la primera vez. Nada más le ayudé y después le dije: luego nos vemos, Señor. Y ya me iba otra vez. Y cuando vuelvo a ver otra vez de nuevo y está trabajando, vuelve y otra vez estaba
secando café en un patio. Y voy también, empiezo a ayudar. Y que ese día me dice, te invito a comer. ¿Cómo no? Y voy, entonces me invitó a comer. Ya nos dieron de comer. Pero su esposa ya era cristiana. Porque una hija que ahorita me estaba platicando, el hermano Tranquilino, se llama un hermano que me habló ahora poco. Dice, esa era chiquita, como de 1 año, tenía bronquitis. Y su hija del presidente de la Iglesia Católica ya era cristiana. Entonces llega su mamá y le dice, mamá, ¿por qué no le dices al pastor que ore por la niña? Dios lo puede sanar, de ver así. Y que ore por la niña y Dios la sanó, se llama Rosita, la niña. Y oramos a Dios y se sanó la niña. Entonces la señora iba escondida al culto, iba escondida. Tenía un rancho así cerca del templo. Dice, voy a ir al rancho, le dice a su esposo. Dice, bueno, está bien. Y se iba. Y iba primero, traía calabaza, traía lo que sembraba allí y pasaba al templo. Después de pasar al templo llegaba con las cosas, no se veía que si venía al culto. Pero un día me acerqué, empecé a hablarle para Dios a su esposo, hermano Carlos, se llamaba, ya se murió también, hermano Carlos. Empecé a hablarle para Dios. Ese día me invitó a comer, empecé a platicar, oré a Dios. Me dice, enséñame esa oración. Me dice, mira, nosotros no enseñamos, sino que oramos, damos gracias a Dios. Está bonito. Si yo nada más digo, Padre nuestro. No, pues nosotros oramos a Dios, le pedimos a Dios. Empezamos a platicar. Este hermano se convierte en el Evangelio. Y me dice, cómprame una Biblia. En ese tiempo valía 50 pesos estas Biblias. 50 pesos. Me estuvo dando 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, así me fue pagando de su Biblia. Y ese hermano Mariano Rivera también compré una Biblia como esta, valían barato en ese tiempo. ¿Sabe cómo la hacía cuando iba al culto? Era tesorero de la Iglesia Católica. Les hacía así cuando iba al templo. Todos veían que llevaba su Biblia. Dice, mira, don Mariano Rivera, mira, creo que también ya va al templo. Y todos veían, era tesorero de la Iglesia Católica. Y el hermano Carlos era presidente de la Iglesia Católica, pues, que quedó abandonado, la Iglesia Católica, en Progreso, Itamalco. Entonces, ¿cómo Dios hace la obra? Vi mucha gente que se convertía en ese lugar. La palabra de Dios se cumple, hermanos. No vayan a pensar que era yo un ingeniero, teniente coronel. No. También iba como Pedro y Juan. Venía de un pueblito. Pero el Señor es el que hace la obra. Solamente que nosotros obedecemos el mandato del Señor Jesucristo. Es ponerla por obra como estos hombres. Ya vimos, ¿verdad?, cómo ellos obedecieron, aunque ellos sufrieron, pero ellos obedecieron. Ahora está con el Señor. Si usted y yo trabajáramos, yo le decía al Señor en ese tiempo cuando mis hijos estaban chicos, Señor, nada más que empiece a trabajar mis hijos, me voy a dedicar otra vez en tu obra. Porque llegamos aquí, mi hija entró en la prepa, hija Abby entró en la prepa. Pues ya no podía dedicar mi tiempo completo al Señor. Pero gracias a Dios, cuando ya terminaron, ahora sí, ojalá que todos nosotros nos pusiéramos a pensar, a hacer el trabajo que el Señor Jesús encomendó a usted y a mí. La palabra de Dios dice que no hay un trabajo que es en vano. Todo el trabajo el Señor nos va a recompensar. Todo lo que usted hace, usted no debe tener miedo.
Yo me decía allí donde yo trabajaba de albañil en aquel tiempo, yo le decía, usted es cristiano. Una ocasión un señor me llevó un cartón de cerveza. No me preguntó, sino que, maestro, si traigo un cartón de cerveza, vamos a echar una cerveza. Ah, sí, sí. Pues, ¿qué cree? Yo no tomo. ¿Cómo? Sí, yo soy cristiano. Yo conozco la palabra de Dios. Así le empiezo a hablar la palabra de Dios. Que me quitan el trabajo, que me quita el trabajo. Y sí, después como que ya no le gustó. Ya no le gustó. Y ya les hablaba la palabra de Dios a ellos. Y mucha gente. Y otra ocasión me decía una de ellos, maestro, quiero que me cuides el domingo. El domingo, sí, yo no trabajo los domingos. Ah, es que yo no quiero. No, yo soy cristiano, yo voy al templo. Debemos ser de veras. Me acuerdo un hermano en Chiapas, que era el brazo fuerte del patrón. Era brazo fuerte del patrón. Que se convierta el hermano, que empiece a ir los domingos. Y le dice el patrón, dice, ¿dónde fuiste? Fui al templo. ¿Dónde? ¿Al templo? Sí. ¿No fuiste a trabajar? No. ¿Y el tractor? Pues allá está parado. Y se enojó el patrón. Y el tractor que manejaba el hermano estaba seminuevo, el que lo dan a otro y le dan un tractor viejo a él. Y el hermano siguió trabajando, aunque sea ya no bien, pero el hermano siguió trabajando, según nos testifica el patrón. Yo lo odiaba, dice el patrón, yo lo odiaba a este varón, dice. Yo no lo quería. Yo lo hacía sufrir y saber si en esa manera se me iba, pero no se iba, dice. No se iba. Me hablaban. Que un día se me dio un folleto y empecé a leer. Y tocó mi corazón, dice, y me entregué a Cristo. Ahora, dice, aquí anda conmigo. Y después el patrón primero lo estaba echando para afuera, después ya empezó a andar con él. Dice el hermano que oraba mucho, ayunaba, porque solamente de esa manera Dios puede hacer la obra. Me acuerdo una hermana que su mamá era bruja. Estábamos allí orando por su hija y llega esta señora. Se me va para afuera, sí, porque aquí no quiero protestante, y nos corría de su casa. Y la hermana se convirtió y no dejó el evangelio. No dejó el evangelio y siguió. Y cuando supo que su hija iba al templo, le dio una cachetada y le dijo, ahora ya no soy su madre, ya tú eres protestante, tú eres evangelista, a ver, ya no tomemos en cuenta. La hermana no dijo nada, solamente oró. Tú orando a Dios. Un día me dice, pastor, ya me bauticé. Era bruja. Y me dijo, porque ella nos corrió. Y cuando una vez llegué, fui y me dice, ¿qué crees, pastor? Ya me bauticé. Y Dios hizo la obra de su vida de ella. A veces nosotros pensamos que nunca se va a convertir, sino si se convierte, hermanos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Dios quiere hacer la obra en nuestras vidas, solamente que no debemos ser fiel, perseverante, orando, hablando, invitando. Tarde, mañana Dios va a hacer la obra. La palabra de Dios se cumple, su palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu familia. Debemos siempre orar. No dejar de invitar, no dejar de hablar de Cristo. Como dijo el Señor Jesucristo, esa es mi comida. Cumplir lo que el Padre quiere es hablar del Evangelio a muchas personas. No dejarle. Muchas veces nos endurecemos nuestro corazón, a veces ya ni queremos hablar del Evangelio o tenemos miedo. El Señor dijo, no temas, porque yo soy tu Dios. No temas.
No temas. Hay gente que muchas veces tiene miedo. Si a mí me echaron la cerveza en la cabeza, me echaron agua caliente y aún así seguí predicando para Dios a la gente. Por eso el Señor quiere que nosotros, no solamente una persona, a todos, si sufrimos por el Señor, dice que somos bienaventurados si sufrimos por el Señor. El Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Si usted quiere ser como aquellos apóstoles que fueron en diferentes lugares, sufrieron, no vayan a pensar que es todo color de rosa. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos siempre ir a predicar, padecer. Somos bienaventurados. Hay días que comemos, hay días que no, pero no es por eso vamos a desmayar, desanimar. Después de las pruebas viene la bendición, dice la palabra de Dios. Después de las pruebas. Si nosotros somos fieles y si no logramos aquí cosas materiales, pero vamos a estar en un lugar glorioso. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26, ¿cómo dice? En estas palabras el Señor Jesús motivaba a sus discípulos. San Juan 12, 26. ¿Qué dice? Aleluya, alaba Jamarasaya. Gloria al Señor. ¿Cómo dice alguien? ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Si alguno me sirve, sígame. Seas fiel. El Señor los motivó a sus discípulos. No vayan a pensar que trabajan de balde. No, si tú trabajas, si un patrón es humano, reconoce el trabajo de un ser humano. Te dan, que sea una caja de galletas, pero te da tu propina. O un pollo, o la despensa. Es un patrón humano. El Señor Jesús no solamente va a dar una despensa, un guajolote en la Navidad. El Señor te va a dar una casa. Amén. Te va a dar una casa. La Biblia dice, tenemos una casa, dice apóstol Pablo. Tenemos una casa que no es hecha a mano de hombres, de ingenieros, sino que es hecha a mano por el Creador del universo. Usted trabaja, hermanos. Se cuenta que había un hermano misionero que había ido 40 años trabajando. No había logrado así que carros, buenas casas, no. Dice que trabajó mucho trabajando en la obra del Señor y iba a lugares donde no había dinero. Y dice que trabajó todo en Japón, ahí anduvo trabajando. Pero dice que un día se decidió regresar a su casa y soñó que había mucha gente, lo estaba esperando a la orilla del mar con su carpa allí. Estaba recibiendo, vio que mucha gente soñó, no, pues me van a recibir mi pueblo, mi gente. Voy a llegar allá. Y dice que cuando llegó, ya después llegó allá, cuando vio, no era él, sino le estaban esperando un nuevo presidente. Le estaban esperando un nuevo presidente. La gente le estaba esperando, no era él. Y dijo, yo pensaba que era yo. Si es un hombre. Oyó una voz y le dice, no te preocupes. Si aquí no te esperan, pero allá te estamos esperando. Allá te estamos esperando. Dijeron los ángeles. Si aquí no te toman en cuenta, pero allá sí te tomamos en cuenta. Sigues trabajando, le dijo los ángeles al hermano.
Así nosotros, hermanos, es necesario siempre, nuestra esperanza es allá arriba, no es aquí. Si el Señor nos da, gloria a Dios. Y si no, de todas formas tenemos la esperanza un día allá. Solamente es perseverar. Si tus hijos, si tu esposa, tu esposo, tu familia no cree, la salvación es individual. Usted siga adelante, usted échale ganas, invita a gente que conozcan la palabra de Dios, lo que usted ha escuchado, lo que ha oído, lo que ha visto en el Señor, hágalo para la gloria del Señor, porque esto dice, honra a mi Padre. El Señor Jesús le dijo a dos chavos, hijos de una señora, le dijo, maestro, yo quiero que mis hijos, uno a tu izquierda, otro a la derecha. Dice, no, pues, si va a sufrir como yo, voy a sufrir. Mi Padre lo va a dar. Yo no puedo dar, sino que mi Padre es el dueño de todo. Si ustedes quieren sufrir, si sus hijos quieren sufrir como voy a sufrir, mi Padre lo va a dar. Así es que, hermanos, si nosotros queremos trabajar en la obra del Señor, trabajemos. Hay que continuar esta misión, esta visión del Señor Jesucristo. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Dígale al Señor, Señor, lo voy a poner por obra. Yo voy a trabajar. Si el Señor te ha llamado, no es una casualidad que estás aquí. El Señor quiere que usted haga algo. Quiere que haga algo. ¿Cómo se titula nuestro tema? Obedeciendo el mandato del Señor Jesús. Amén. Puestos de pie y vamos a orar. Hay un canto alusivo de esto. Si no hay, pues vamos a orar a Dios. Aleluya. ¿No hay? El mensajero del gran rey. Amén. A ver, el mensajero del gran rey no estamos sirviendo López Obrador, estamos sirviendo al Señor que está, el dueño del lugar celestial. Vamos a cantar este canto y así vamos a orar a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Sí, aleluya. Aleluya. ¿Cómo se titula el tema? Obedeciendo el mandato del Señor Jesús. Amén. Es el dueño del universo. No es un patrón. También Él sufrió y Él dejó dicho que hagamos este trabajo. No es un trabajo fácil, pero tampoco es difícil. Todo es posible al que cree. No hay cosas imposibles para el Señor. Yo decía en una ocasión, cuando me vine de Chiapas para acá, y vi muchas maravillas del Señor. El Señor, si es tu voluntad, voy a estudiar en la escuela, ayúdame. Y si no, yo voy a seguir trabajando. Yo le decía al Señor, que también sufrí bastante. Habían 30 estudiantes. De los 30 estudiantes nada más quedaron 10, porque era difícil la escuela. Para ellos fue muy difícil, pero para mí me sirvió bastante. Me sirvió bastante en Cuernavaca. Y gracias a Dios me entregué más al Señor. Antes de ir a la escuela me decía un hermano, no vayan a pensar que allá en la escuela hay puros santos. También ahí está el diablo, me decía el hermano. También ahí está el diablo. ¿Sí? Sí, hermano, no te vayas a equivocar que vas a llegar a un lugar muy hermoso. No, ahí se sufre. Gracias a Dios sí di cuenta que sí. Y ya me había advertido el hermano. Después fui que sí era difícil. Pero gracias a Dios, Dios hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y seguimos adelante.
No sabemos cuántos años el Señor nos deja para servirle todavía. Vamos a escuchar este canto. Aleluya. Vamos a tomar este hermoso canto. Sabes que te quiero ser útil. Amén. Sabes que te quiero ser útil. Sabes que te quiero servir. Sabes que en ti yo confío y sé que me tienes que usar. Sabes que te puedo ser útil. Sabes que te puedo servir. Sabes que en ti yo confío y sé que me tienes que usar. Úsame, 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 que mi vida siempre te daré. úsame, 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 si tú no estás conmigo, jamás